Estas imágenes sobre playas, costas, pescados, nos deben llevar inmediatamente a pensar en un periodo importantísimo en la historia del poblamiento temprano sudamericano. Así es el Mesoindio. El término Mesoindio forma parte de una nomenclatura propuesta por Rouse y Cruzen en el 66 para ordenar cronológicamente el poblamiento temprano suramericano. Ok, para ponernos en contexto sobre esta nomenclatura propuesta por Rouse y Cruzen, es importante mencionar la característica de cada una de estas etapas. Entonces tenemos el Paleoindio, que va desde los 20.000 años a los 8.000 años antes de Cristo, el cual se caracterizó por la presencia de una tecnología lítica, tales como puntas de flecha, lo suficientemente adaptadas como para atravesar la dura piel de estos grandes animales. Recordemos que el Paleolítico se dio en un contexto geológico muy diferente a lo cual se dio el Mesoindio o el Neoindio. Aún en el Paleolítico estamos en el Pleistoceno, es decir, estamos todavía conviviendo con la gran megafauna que habitaba el planeta, y más específicamente el continente suramericano, tales como mastodontes, gliptodontes, etc. Posteriormente tenemos el Mesoindio, que el Mesoindio se caracterizó por la presencia de pescadores, cazadores y recolectores. Esta etapa va desde los 5.000 años antes de Cristo hasta los 1.000 años antes de Cristo. Finalmente tenemos el Neoindio, que el Neoindio se caracterizó por la adopción de la agricultura. Esta adopción de la agricultura permitió mayor sedentarismo de estas comunidades y comienza a partir de los 1.000 años antes de Cristo. Una vez que ya entendemos el contexto de cada una de estas etapas, es importante mencionar que esta nomenclatura propuesta por Rouse y Cruzen en el 66 solo es una forma en cómo nos podemos aproximar a todos los acontecimientos que sucedieron en ese momento histórico y no deben verse como etapas estáticas. Es por ello que Rouse y Cruzen confieren al Mesoindio una etapa transitoria. Es decir, que había poblaciones paleoindias que convivían con poblaciones mesoindias y poblaciones mesoindias que convivían con poblaciones neoindias. Asimismo, es muy importante mencionar que esta no es la única manera en que podemos organizar todos los acontecimientos que sucedieron o que dieron pie al poblamiento temprano americano. Estas categorías solo nos sirven para entender el pasado prehispánico y no necesariamente se tiene que tratar de etapas estáticas y estancadas. Para hablar de la evolución del Mesoindio en Venezuela, inevitablemente tenemos que atravesar cronológicamente el Paleolítico. Y esto es debido a que el Mesoindio tiene sus orígenes en esta etapa. Veamos entonces que desde hace más de 20.000 años se tiene evidencia arqueológica de que existieron poblaciones prehispánicas en el continente suramericano. Estas poblaciones muy probablemente estaban divididas en muchísimos grupos. Sin embargo, para efectos de la materia, los segmentaremos en dos grandes grupos. Grupo A y Grupo B. Fíjense, tengo que decir que durante esta etapa todavía estamos en el Pleistoceno. No ha sucedido la gran extinción de la megafauna, ni mucho menos lo de la gran glaciación. Durante este gran periodo, las poblaciones prehispánicas estaban por un lado aquellas poblaciones especializadas en la megafauna. Esto lo demuestra la gran evidencia arqueológica encontrada, en donde se halla prepuntas de flecha y puntas de proyectil con la suficiente adaptación para atravesar la piel de estos grandes gliptodontes y otros animales. Si bien este primer grupo era cazador, especializado en la megafauna y recolector de algunas frutas, sus poblaciones se basaban en cazar estos grandes animales y tener una vida de carácter transitorio. En este segundo grupo nos encontramos con poblaciones mucho más diversificadas, en donde no están tan especializados como el primero, sino que su subsistencia de vida se basaba en la pesca, en la recolección de pequeños frutos y en una caza incipiente. Ahora nos encontramos con un gran problema. Si bien estos dos grupos convivieron, fue el segundo grupo que dio paso al Mesoindio,
ya que fueron ellos los sobrevivientes de esta gran extinción. De este segundo grupo se tiene muy poca evidencia arqueológica durante este periodo, ya que se deduce que los materiales o la tecnología con la que ellos vivían era muy perecedera y no permanecía en el tiempo, no permanecía en el récord arqueológico. Así como también sus asentamientos están sumergidos bajo el agua. Puntualicemos bien durante este periodo, que va desde los 20.000 hasta los 8.000. Para tener una idea más visual del origen paleoindio que tiene el mesoindio, vamos a ilustrarnos a través de unos dibujos. Acá estamos en el continente suramericano y nos vamos a entrar hacia Venezuela. En Venezuela, como lo planteé anteriormente, existían dos grandes grupos. Estaban los grupos cazadores. Esto es durante el Pleistoceno. Los grupos cazadores especializados en la megafauna y otros grupos menos especializados y más diversificados. Termina el Pleistoceno y comienza una nueva era, el Holoceno, y sucede la gran extinción de la megafauna. ¿Cuál creen ustedes que sobrevivió? Así es, el grupo B. Vale, muchachos, ya estamos en el periodo comprendido entre el 5000 y el 1000 años antes de Cristo. Y vamos a adentrarnos ahora y vamos a aproximarnos mediante la evidencia arqueológica de cuáles fueron las alternativas que tenían estas poblaciones para lidiar con estos grandes cambios climáticos. Debemos tener en cuenta que este aproximamiento hacia estas estrategias son gracias a los descubrimientos arqueológicos, a la evidencia arqueológica que es datada durante este gran periodo. Se proponen por lo menos 4 estrategias que fueron adoptadas por los mesoindios durante este periodo. La primera, la cual llamaremos la explotación de los recursos marinos. La segunda, la caza y recolección en el interior del país, con énfasis en el consumo de recursos vegetales. La tercera, una subsistencia basada en la caza de pequeños mamíferos. Y la cuarta, pescadores de los grandes ríos. Hablemos ahora de la evidencia arqueológica que respalda la explotación marina durante este periodo. Una evidencia arqueológica que nos viene muy fácil son los montículos o concheros, que son muy abundantes tanto en el país como en otras regiones del continente suramericano, tales como en Panamá, como en Ecuador, como en Chile, como en Argentina, como en Perú, el cual nos da una idea de la enorme explotación marítima o de recursos marinos que tenían estas gentes. Por ejemplo, en Manicuare y El Peñón, aquí mismo en Venezuela, hay montículos o concheros de menos de 1 metro. Sin embargo, hay evidencia, informantes que dicen que estos concheros medían más de 1 metro de altura. Estos concheros están hechos de desperdicios de comidas de moluscos, de huesos de pescado, de caparazones de tortuga. Es decir, que estos montículos eran la acumulación de todo el material o toda la materia prima que ellos extraían de las costas. Es por ello que se le atribuye al mesoindio como una etapa o un periodo fundamentalmente centrado en la pesca. Como vemos en el mapa, los montículos por lo general se encuentran muy cerca del mar. Sin embargo, hay montículos muy lejos de las costas, por ejemplo, los yacimientos en La Paria, en la península de La Guajira, que están aproximadamente a unos 8 kilómetros de las costas. Las explicaciones para este fenómeno son que a medida que ha avanzado el tiempo, las costas se han ido alejando y por lo tanto ahora los concheros están mucho más lejos de lo que anteriormente estaban. Bueno, un caso contrario lo podemos ver en Punta Gorda, en la isla de Cubagua, en donde estos montículos están debajo del nivel del mar. Es decir, que durante su formación estuvieron en las costas y las aguas han ido acercándose, ya sea por cambios geológicos o tectónicos. Recordemos que en este periodo es un tiempo de muchísimos cambios geológicos, es el Holoceno temprano, hay una gran extinción de la megafauna
y quizás a nivel topográfico todo era muy diferente. Sin embargo, estos montículos nos demuestran y son el único documento que tenemos para aproximarnos a que estos pueblos, estas poblaciones, explotaban los recursos marinos y cuya tecnología estaba dada para explotar los recursos marinos. Entonces tenemos que la formación de estos grandes concheros estaba dada por la explotación de la fauna marina en ese momento. Los concheros se formaban acumulando las conchas, caparazones de tortuga y demás desperdicios de moluscos a lo largo de muchísimos años. Existen testimonios que estas grandes construcciones llegaban a medir hasta más de 20 metros de altura. Sin embargo, estos han quedado desplazados por la construcción de nuevas vías. También se encuentran en estos montículos fogones, por lo que se atribuye a que servían de asentamientos, así como también se servían para enterramientos. Estas construcciones son muy importantes para conocer el pasado prehispánico. Otra evidencia arqueológica que nos vislumbra sobre la explotación marina de estos grupos es la presencia de anzuelos, pesas de red, puntas de hueso, conchas, fabricar arpones igualmente de madera, lascas de madera que servían para martillos para facilitar la apertura de estas conchas. Fíjense entonces que toda la tecnología y toda la economía giraba en torno a una exploración y a una explotación sobre lo marino. Es por eso que a esta etapa se le concede el carácter de pescadores, ya que en estos yacimientos se encuentran muy pocas puntas de flecha, o al menos grandes puntas de flechas como le encontramos en el Paleoindio. Bueno, otro artefacto que es muy interesante y que nos demuestra la gran adaptabilidad que tuvieron estos grupos después del Pleistoceno e inicios del Holoceno, es que encontramos muchas gubias. Estas gubias eran utilizadas para la fabricación de canoas monosilas. Las canoas monosilas no son más que un tronco muy grande de madera en donde con estas gubias se va cortando el interior del tronco de tal manera que queda como una especie de embalse. Y bueno, esto nos daría respuesta a que, por ejemplo, hay poblaciones que se asentaron en las islas más cercanas, en las islas del Caribe. Podemos encontrar montículos y tecnología relacionada al Mesolítico en islas muy apartadas. Es entonces que podemos encontrar tecnología asociada al Mesoindio en estas islas tan alejadas de las costas. Hablemos un poco de la alimentación durante este periodo. Las evidencias arqueológicas de manos de moler, de metates y el hallazgo de frutas de la especie patria nos hacen una idea más o menos de cómo era la alimentación de estos grupos. Esta alimentación, si bien ellos principalmente consumían alimentos extraídos del mar, estos los complementaban también con una dieta a partir de vegetales, como lo plantea Cruzen. Otra evidencia general de estas poblaciones mesoindias es las herramientas para la fabricación de redes de pesca. Todo esto basándome en las investigaciones de Rouse y Cruzen de cuencas discoidales que también utilizaban como adornos corporales, dientes de caimán y pintura de óxido de hierro. También podríamos hablar de variaciones tecnológicas definidas por los artefactos predominantes en ciertas zonas del país. Por lo menos se destacan tres. Tengamos en cuenta que estas variaciones están dentro de la explotación marítima. Y aunque hablemos de una tecnología lítica, esta siempre va a estar relacionada con la explotación marina.
Es entonces que aquí tenemos enumerada la primera variación: artefactos líticos manufacturados por la técnica de percusión. Segundo, artefactos de piedra polida. Tercero, artefactos de conchas. Vale, una vez que ya tenemos enumerado esto, debemos entenderlo como que esto no sugiere una evolución, ya que se han encontrado artefactos de concha en estratos más antiguos, como también se han encontrado artefactos de percusión en estratos más recientes. Esto solo son variaciones. Nosotros debemos entenderlo como simples variaciones que están dadas por la adaptación de los lugares. Si bien todos eran enmarcados dentro de la explotación marítima, las poblaciones que se encontraban en la península de Paria o en la península de La Guajira no iban a responder de igual manera que las poblaciones mesoindias que estaban en Margarita. Habían generalidades, pero también habían variaciones. Algunas evidencias arqueológicas o yacimientos arqueológicos que nos pueden dar pruebas de la utilización de tecnología lítica de Lasca podrían encontrarse, según las investigaciones de Sanoja, en la península de La Paria, y por otro lado en los yacimientos, según las investigaciones de Cruzen, en la Huira, Cumaná, Falcón y La Guaira. En estos yacimientos encontramos, o más bien dicho, se encuentran artefactos de piedra elaborados por percusión. Estos artefactos servían para hacer a su vez herramientas de madera utilizadas para la pesca y la caza y materiales para la limpieza del pescado. Fíjense que siempre estas variaciones están dadas para la explotación de los recursos marinos. Segundo punto. Para el segundo punto, nos tenemos que ir hacia el estado Falcón, en lo que ahora es Tucacas, en la zona de El Henal y en el cerro Iguanas, en donde según las investigaciones de Rouse y Cruzen, encuentran artefactos de piedra polida, que se distinguen por la utilización lateral en lugar de la frontal para moler. Asimismo, en estos montículos en estos concheros, se encuentran piedras de moler, como ya lo dije, puntas de hueso y martillos simples. Estas evidencias arqueológicas de la utilización de la piedra pulida se datan del 3800 al 1500 a.C., según las investigaciones de Rouse y Cruzen. Es importante mencionar que esta variedad del uso de la piedra pulida también, según las investigaciones de Cruzen, se encuentran en otros sitios, por ejemplo en Panamá y en Puerto Rico, que se extiende hasta las Islas Vírgenes. Es decir, que esta variación está muy extendida a lo largo del Mar Caribe. Para hablar de la tercera variación, la tecnología de artefactos de concha, tenemos que irnos hacia la península de Araya, a la costa oriental y las islas adyacentes, es decir, Cuba y Margarita, ya que son en estos sitios donde se presenta el uso progresivo e intensificado de la concha. De hecho, los investigadores Cruzen y Rouse establecieron la serie manicuaroide basándose en 4 complejos: en el complejo de Cubagua, Manicuare, Punta Gorda y Carúpano, representando los 3 primeros un desarrollo de 3 etapas. La diferencia entre estos yacimientos es que se observa a través de los descubrimientos del material de estos montículos un aumento gradual de las conchas. Cubagua, por supuesto, es el más antiguo y se observan puntas de huesos de proyectil y discos de conchas. Mientras que en los dos últimos, es decir, Manicuare y Punta Gorda, se ve la presencia de un objeto muy interesante, que es la gubia. La gubia, muchachos, se fabrica mediante un fragmento triangular de la espiral exterior de una caracola, como lo podemos ver acá, biselando la parte inferior para hacer una superficie cortante. Ya una vez que tenemos la superficie cortante, esta era atada a un mazo de tal manera que esta servía para cortar la madera previamente
quemada, como lo podemos observar acá. Las gubias, como lo dije ya anteriormente, eran utilizadas para hacer canoas monosilas que permitían la exploración marítima hacia otras islas de la costa del Caribe. Sin embargo, es muy importante hacer énfasis que en estos yacimientos también se encontraron vasijas provenientes de la distribución comercial que se hacía durante en ese periodo y nos da una idea más o menos del carácter económico que tenían algunos artefactos y algunas materias primas. Es decir, que estas gentes tenían comunicación con otros pueblos que manejaban la cerámica. Un dato muy interesante que hacen Ross y Cruzen es que estos artefactos de concha de la serie Manicoire se encuentran también en sitios tan alejados como Cuba, Florida y Cayos Redondo. Para esto no se tiene mucha información para hacer deducciones, pero se dice que pudo ser por migraciones de Norteamérica a Suramérica y de Suramérica a Norteamérica. Sin embargo, la hipótesis más planteada es la segunda. Hasta el momento ya hemos explicado un poco las variaciones dentro de las poblaciones explotadoras de los recursos marinos y nos encontramos, para recapitular, estas tres: artefactos líticos manufacturados por la técnica de percusión, segundo, artefactos de piedra pulida y tercero, artefactos de conchas. Seguidamente continuamos explicando la segunda alternativa planteada para explicar la adaptación de los pueblos mesoindios en el Holoceno temprano. Es decir, estamos hablando del segundo punto, la caza y recolección en el interior del país, con énfasis, como lo dijimos anteriormente, en la recolección de vegetales. Se tiene muy poca evidencia arqueológica sobre este periodo. Sin embargo, hay investigaciones como la de Renier, muy interesante, la cual nos permite aproximarnos a cómo se desarrolla la vida de estos cazadores-recolectores en el interior del país. Las investigaciones de Renier sugieren, al menos en Panamá, que estas poblaciones del interior eran el origen de las poblaciones costeras, así como también se plantea la idea contraria o una idea mucho más diversificada sobre que estas poblaciones durante la época seca se movían hacia el interior del país y durante la época de lluvia hacia las costas. Sin embargo, aunque es muy poca la evidencia arqueológica que tenemos en nuestro país, podemos identificar al menos dos patrones de subsistencia con lo poco encontrado. El primero, la utilización de una tecnología lítica de lascas, y el segundo, una tecnología lítica de núcleos hechos por percusión. Desarrollemos más estos dos puntos. Hallamos evidencia en la sabana de Canaima de una tecnología lítica de lascas, que era utilizada para elaborar puntas de proyectil para la caza de pequeños animales o de una fauna muy parecida a la actual. Recordemos que ahora estamos en el Holoceno temprano, por lo que muy probablemente la fauna en ese lugar era muy parecida a la de ahora, es decir, pequeños mamíferos. Asimismo, en este patrón de subsistencia se encuentran evidencias de unas pequeñas lascas que permitían o facilitaban el corte de las fibras, por lo que se intuye que conocían la cestería. El segundo periodo de subsistencia para estas poblaciones mesoindias en el interior del país es la presencia de la tecnología lítica de núcleos hechos por percusión intencional. Este tipo de artefactos lo hallamos en el estado Carabobo, en Michelena. Los artefactos hallados en este complejo eran piedras de moler, manos de mortero, hachas y martillos, cuyas formas se lograron a través de golpes intencionales. Todos estos elementos, como podemos haber visto, permitían una vida más inclinada hacia la recolección de vegetales. Es por eso que al principio del video le puse especial atención a esta segunda alternativa de supervivencia.
en donde decía que se destaca la tecnología lítica por percusión intencionada para demostrar el consumo de vegetal en este tiempo prehispánico. En la tercera alternativa hablábamos de un uso de la punta de proyectil para cazar pequeños mamíferos. ¿Qué evidencias arqueológicas nos vislumbran sobre la caza de estos pequeños mamíferos? Bueno, como lo dije antes, de lo encontrado en la sabana de Canaima, en la cual se encuentran pequeñas flechas que no son tan grandes como las del Paleoindio, que estaban dadas para atravesar la dura piel de estos grandes animales, sino eran más pequeñas y estaban dadas para cazar pequeños mamíferos. Asimismo, pasamos a hablar del cuarto punto, los cazadores y recolectores de los grandes ríos. Sobre estas evidencias arqueológicas se tiene muy poco material, porque como lo dije anteriormente, estas poblaciones tenían una tecnología que no era perdurable en el tiempo. Hasta acá, todo bien. Fíjense que ya hemos tocado cada una de las alternativas o estrategias que estas poblaciones desarrollaron para adaptarse a estos nuevos cambios climáticos. Si bien me he saltado de un lugar a otro, esto es debido a que el mesoindio debe entenderse por su carácter transicional. Es por eso que pareciera que uno salta de una época a otra época. Sin embargo, un esbozo general que podemos dar es que estas poblaciones se atrevieron a acercarse al mar y explotar los recursos marinos. Vale, muchachos, ya estamos finalizando el periodo mesoindio. Estamos alrededor de los 1000 años antes de Cristo. Y acá surge una gran pregunta. Sobrevivencia de los pueblos del periodo mesoindio. Este patrón de cazador, de recolector, de pescador no desapareció del todo con el advenimiento de la etapa del periodo neoindio, sino que estas poblaciones convivieron. Algunas de las evidencias arqueológicas que nos pueden comprobar estas ideas son las encontradas en los yacimientos de la costa oriental, que datan del 1000 años antes de Cristo, que si bien cuyos concheros tenían, como en todos, una presencia de material o de explotación marina, habían también cerámicas. Existía la presencia de cerámica, por lo que nos lleva a pensar que estas personas convivieron con pueblos que adoptaron la agricultura. Esto no necesariamente quiere decir que hay un atascamiento o hay un rehúso por la opción de la agricultura, sino que debe entenderse en términos de Marchand Salins como una forma de interpretar la riqueza o la opulencia de estas sociedades, ya que no era necesario adoptar la agricultura desde su punto de vista, ya que los recursos eran abundantes y simplemente hacían intercambios comerciales. Es por ello que se debe destacar el carácter transicional de esta importante etapa en el periodo prehispánico suramericano. Vale, hasta ahora todo bien. Ahora vamos a organizar un poco todo lo que hemos dicho. Comenzamos hablando de que para hablar del mesoindio era necesario hablar también del paleoindio, ya que el origen de estas poblaciones se remontan a esta época tan temprana en el poblamiento prehispánico suramericano. Hablamos de la división de los dos grandes grupos en este temprano periodo, los especializados y los más diversificados. Los más diversificados, debido a esta especial característica, tuvieron más adaptabilidad a estos cambios que se dieron con la extinción de la megafauna a principios del Holoceno. También hablamos de las alternativas que estas poblaciones tuvieron para adaptarse a estos nuevos cambios tan abruptos, por lo que estas poblaciones tienen que adaptarse
o morir como sus antiguas presas. Describimos estas 4 alternativas como la explotación de los recursos marinos. Hablamos sobre los cazadores y recolectores en el interior del país. Hablamos sobre los cazadores y recolectores, los cazadores principalmente de una fauna mucho más pequeña. Finalizamos con la integración de las poblaciones mesoindias en las grandes cuencas fluviales, para culminar reflexionando que estos grupos convivieron con los neoindios. Es entonces que esto se los digo para que tengamos un esquema somero de lo que significó esta importante etapa en el poblamiento temprano suramericano. Asimismo, es muy importante que les mencione y que ahora posiblemente el título de este video tenga mucho más sentido. Hombres y mujer al agua. Tecnología y economía apropiadora en Sudamérica durante el Holoceno temprano. Asimismo, espero que esta información les sirva de muchísima ayuda. Mi nombre es José Navas y bueno, me despido.